Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en lo desconocido. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que ha fascinado y horrorizado al mundo durante décadas. La misteriosa desaparición de Ethan Paz. Un caso que, como bien dices, no solo conmocionó Nueva York, sino que marcó un antes y un después en la forma en que se abordan las desapariciones infantiles. Para comprender este misterio, vamos a explorar la entrada en español de Wikipedia sobre su desaparición. Imaginemos el Soho neoyorquino en mayo de 1979. Ethan Tan, un niño de 6 años, camina solo la parada del autobús escolar por primera vez. Por primera vez. Sí, por primera vez. Y desaparece sin dejar rastro. Es un caso que nos recuerda la fragilidad de la infancia, ¿verdad? Un niño que se desvanece en el aire en una ciudad tan grande y bulliciosa como Nueva York. Exacto. Y lo que hace este caso aún más inquietante son los detalles que se grabaron en la memoria colectiva. Ethan con su gorra de piloto, la chaqueta azul de pana, los vaqueros a juego, las zapatillas azules con rayas fluorescentes. Detalles que se convirtieron en la imagen de la angustia de una familia y de la esperanza de un país entero. El padre de Ethan, Stan Lee, era fotógrafo profesional. Sus fotos de Ethan inundaron carteles, aparecieron en los cartones de leche. Su rostro se convirtió en un símbolo de la búsqueda incansable. Y es aquí donde vemos el poder de la fotografía, ¿no? La imagen de Ethan se grabó en la mente de todos. ¿Crees que esto contribuyó a la creación del Día Nacional de los Niños Desaparecidos en Estados Unidos? Sin duda, la desaparición de Ethan fue un catalizador para un cambio social profundo. La gente se dio cuenta de la magnitud del problema y la necesidad de medidas preventivas. Pero volviendo al caso, la investigación pronto se centró en un sospechoso. José Antonio Ramos, un hombre con un historial de abusos sexuales a menores. Y lo que es aún más inquietante es la conexión de Ramos con la familia Paz. Ah, sí. Había conocido a las antiguas niñeras de Ethan. Exacto. Y las sospechas se intensificaron cuando se encontraron fotos de Ramos con niños que se parecían a Ethan en una alcantarilla cerca de su casa. ¿Y qué me dices de la confesión de Ramos? Afirmó haber llevado a un niño a su apartamento el día de la desaparición de Ethan y que estaba 90% seguro de que era él. Una confesión escalofriante, sin duda, pero aún más inquietante es el testimonio de un informante de la cárcel que aseguraba que Ramos le había confesado saber qué le había pasado a Ethan. Incluso dibujó un mapa de la ruta del autobús, señalando que la parada de Ethan era la tercera del recorrido. Un detalle que nos hiela la sangre. ¿Qué revelaba ese mapa? Era preciso. Bueno, esa es la cuestión. A pesar de la confesión y del mapa, nunca se encontraron pruebas físicas que vincularan a Ramos directamente con la desaparición de Ethan. Entonces, ¿por qué no fue acusado formalmente? Es un punto complejo. La fiscalía consideró que no había pruebas suficientes para un proceso penal. Sin embargo, la familia Paz presentó una demanda civil contra Ramos en 2004 y ganó. Una victoria simbólica. En cierto modo, sí. La indemnización de $2 millones nunca fue pagada. Pero el gesto de Stanley Paz de enviar cada año a Ramos una copia del cartel de Ethan con la pregunta, ¿qué le hiciste a mi pequeño?, nos habla del dolor y la determinación de una familia que nunca perdió la esperanza. Una historia llena de sombras, de pistas que se desvanecen, de una búsqueda incesante. ¿Qué ocurrió realmente con Ethan Paz? Esa es la pregunta que nos persigue, que nos invita a seguir explorando este misterio. Y aunque la sombra de Ramos se cierne sobre el caso, la historia no termina ahí. La historia de Ethan Paz está llena de giros inesperados, de momentos que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. A pesar de que Ramos era el principal sospechoso, la verdad aún se escondía en las sombras. Es como si el caso estuviera envuelto en una niebla espesa, ¿verdad? Cada paso hacia la verdad solo parecía revelar más preguntas. Exacto. Y en 2010, un rayo de luz pareció atravesar la oscuridad. El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., reabrió el caso. Un nuevo capítulo en el misterio. ¿Qué motivó esta reapertura? Hubo nuevas pistas, nuevas tecnologías disponibles. La ciencia forense había avanzado mucho desde 1979. La esperanza de encontrar respuestas, de hacer justicia, se reavivó. Y esta nueva investigación nos lleva a un nuevo sospechoso, Pedro Hernández, un antiguo trabajador de una bodega que confesó haber estrangulado a Ethan. Una confesión que surge de las sombras como un eco del pasado. Sí. Hernández, un hombre que aparentemente no tenía ninguna relación con el caso, confesó el crimen a su familia y a un grupo religioso a principios de la década de 1980. Es sorprendente cómo un secreto puede permanecer oculto durante tanto tiempo, ¿no? ¿Qué le llevó a confesar después de tantos años? Es difícil saberlo con certeza. Algunos especulan que fue un sentimiento de culpa, un deseo de liberarse de la carga. Otros cuestionan la veracidad de su confesión, señalando la falta de pruebas físicas. Y esta falta de pruebas físicas es un punto clave, ¿verdad? En un caso tan antiguo, con tantos años transcurridos, ¿cómo se puede determinar la validez de una confesión? Es un desafío enorme para la justicia.
El tiempo difumina los recuerdos, las pruebas se deterioran, la verdad se vuelve cada vez más escurridiza. Y en este caso, la confesión de Hernández era la pieza central de la acusación. Sin pruebas físicas que la corroboraran, el juicio se convirtió en una batalla de narrativas. Exacto. La fiscalía presentó a Hernández como un hombre atormentado por la culpa que finalmente decidió enfrentar su pasado. La defensa, por otro lado, argumentó que su confesión era falsa, producto de una mente perturbada y vulnerable. Dos versiones de la historia, dos caminos hacia la verdad. ¿Cómo se desenvolvió el primer juicio? Fue un proceso tenso, lleno de incertidumbre. El jurado deliberó durante días, analizando cada detalle de la confesión, cada testimonio, cada indicio. Pero al final no pudieron llegar a un veredicto unánime. Un punto muerto, un jurado dividido. La sombra de la duda seguía planeando sobre el caso. ¿Qué significaba esto para la familia Parcia? Para ellos, fue un golpe devastador. Después de tantos años de espera, la justicia parecía escurrirse entre los dedos. Pero la historia no termina ahí. La búsqueda de la verdad, la lucha por la justicia, no se detuvo. Un juicio nulo. Es como si el caso se negara a revelar sus secretos. Pero ¿qué sucedió después? Se rindieron ante la incertidumbre. No, la búsqueda de justicia no se detuvo. Un nuevo juicio comenzó en 2016 con la esperanza de que esta vez sí se alcanzara un veredicto. Imagínate la presión, la expectación. Después de tantos años, la familia Potts y el mundo entero esperaba una respuesta. Es cierto. Y este segundo juicio se convirtió en un microcosmos de la complejidad de la memoria, de la fragilidad de la verdad. Los testigos, marcados por el paso del tiempo, reconstruían los eventos a través del velo de los años. La defensa seguía argumentando que la confesión de Hernández era falsa, producto de problemas mentales. ¿Y qué argumentos presentó la fiscalía? ¿Lograron convencer al jurado esta vez? Sí, esta vez la fiscalía logró presentar un caso más sólido. Se centraron en el contexto de la confesión de Hernández, en su comportamiento posterior, en los testimonios de personas que corroboraban que él había confesado el crimen en el pasado. Un juego de piezas, de detalles que encajan. Fue suficiente para disipar la sombra de la duda. Después de 9 largos días de deliberación, el jurado llegó a un veredicto: culpable. Pedro Hernández fue declarado culpable de secuestro y asesinato en segundo grado. Un momento crucial en este laberíntico caso. Un cierre, aunque agridulce para la familia Potts. Sí, aunque la condena no trae de vuelta a Ethan, al menos ofrece un atisbo de justicia, de reconocimiento del sufrimiento de una familia que nunca se rindió. El caso de Ethan Potts nos deja un legado complejo, ¿verdad? Un recordatorio de la vulnerabilidad de la infancia, de la importancia de la prevención, pero también de la persistencia en la búsqueda de la verdad. Exacto. Y nos invita a reflexionar sobre la evolución de la investigación criminal, la importancia de la ciencia forense, el papel de la memoria y la confesión en la búsqueda de justicia. Un caso que ha marcado un antes y un después en la forma en que abordamos las desapariciones infantiles. La imagen de Ethan, con su gorra de piloto y su sonrisa inocente, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la protección de los niños. Es cierto. Y, aunque este caso en particular haya llegado a su fin, la lucha por la justicia, por la seguridad de los niños, continúa. Cada niño desaparecido es un recordatorio de que aún queda mucho por hacer. Este ha sido nuestro recorrido por las profundidades del caso de Ethan Potts, un caso que nos ha confrontado con el misterio, el dolor y la esperanza. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Y recordemos, la vigilancia y la protección de los niños es una responsabilidad de todos.